Hay textos que de vez en cuando nos invitan a pararnos y a mirar el mundo de una forma, de una forma radicalmente distinta. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de esos textos, la exhortación Dilex Ite, un mensaje que gira en torno a una de las ideas más antiguas y a la vez más potentes de la fe cristiana, el amor profundo de Dios por los pobres, por los que no tienen poder. El propio título, Te he amado, viene del libro del Apocalipsis. Pero ¿sabéis qué es lo más potente? ¿A quién van dirigidas estas palabras? No son para un rey, ni para un emperador. ¿Qué va? Son para una comunidad cristiana pequeña, débil, sin recursos y bastante despreciada. Es toda una declaración de amor dirigida, precisamente, a los más vulnerables. A ver, este documento sigue una línea muy clara, la del Papa Francisco, que insiste una y otra vez en esa conexión inseparable entre el amor de Cristo y la llamada a estar cerca de los pobres. Nos dice que el punto de partida es este y no otro. Para entender el corazón del mensaje cristiano hay que empezar por los márgenes, con esas personas a las que la sociedad a menudo olvida. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, a la clave teológica de todo esto. Se argumenta que Cristo se identifica de forma explícita con los más pequeños. Y ojo, que esto no es una metáfora poética, es una afirmación súper radical. Significa que la dignidad que tiene cada persona se ve con más claridad que nunca en quienes sufren, en los marginados, en los olvidados. Bueno, pues toda esta idea tiene un nombre, un concepto clave: la opción preferencial por los pobres. Y no, no es un eslogan político, es el núcleo teológico de la misión de la Iglesia, un principio que le da forma a todo lo que hace en el mundo. Claro, si uno lee estas dos frases de Jesús, podría pensar, un momento, ¿no se contradicen? Pero el documento explica que son las dos caras de la misma moneda. No es una especie de resignación a que siempre haya pobreza, es la revelación de que Cristo está ahí, perpetuamente presente en los pobres. Así que encontrarlos a ellos es encontrarlo a Él. Entonces, ¿qué significa exactamente esto de opción preferencial? Pues el documento lo define como una primacía, un foco especial en la caridad. Y ojo, que esto es súper importante, no se trata de excluir a nadie. Lo que significa es que el amor cristiano debe tener una dirección clara, un enfoque que nace de cómo Dios mismo ve el mundo, una elección radical a favor de los más débiles. Y que nadie piense que esto es un invento de ahora, ¿eh? Para nada, esto está metido en el ADN de toda la narrativa bíblica. Desde el libro del Éxodo, donde Dios escucha el clamor de su pueblo esclavo, pasando por las denuncias brutales de los profetas, hasta llegar al centro mismo de la predicación de Jesús. Es un hilo conductor que no se rompe nunca. Vale, la teoría suena muy potente, pero ¿cómo se come esto en la práctica? ¿Cómo se vive? Pues a lo largo de la historia, este principio lo han vivido figuras extraordinarias, que han ido tejiendo lo que podríamos llamar un hilo de oro de caridad. Empezamos viajando al siglo III. San Lorenzo. La historia es buenísima. Las autoridades romanas le exigen que entregue todas las riquezas de la Iglesia. ¿Y qué hace él? Reúne a los pobres, a los enfermos, a los huérfanos de la ciudad, los presenta y dice: estos son nuestros tesoros. Una inversión total de los valores del mundo. Ahora, ¡pum!, saltamos 1000 años hacia adelante. Siglo XIII, San Francisco de Asís. Su decisión de abrazar a un leproso y de vivir él mismo en la pobreza no fue solo un acto personal de piedad, fue el inicio de algo completamente nuevo. No fundó un servicio social, sino una fraternidad, y con eso cambió la historia de la Iglesia para siempre. Esta frase de San Juan Crisóstomo es de una claridad que asusta. Nos está diciendo que es imposible separar la adoración en el templo del servicio en la calle. Adornar el altar con oro mientras se ignora al que pasa hambre es, para él, una contradicción total. El culto auténtico y la justicia social van de la mano. Y ya, para terminar este pequeño recorrido, nos venimos a nuestra época, o casi, Santa Teresa de Calcuta, un icono moderno de toda esta tradición. Ella no veía a los moribundos de las calles de Calcuta como un problema social que había que resolver, sino que veía en ellos a Cristo disfrazado, a quien podía cuidar y amar directamente. Vale, hasta ahora hemos hablado de santos, de actos individuales heroicos. Pero el documento da un paso más allá, un paso crucial. Nos dice, ojo, no basta con la caridad, hay que mirar las causas profundas de la pobreza. Y a eso lo llaman las estructuras de pecado. ¿Pero qué es eso de estructuras de pecado? Suena complicado, pero en realidad es algo que vemos todos los días. Son esos sistemas, esas ideologías, que hacen que la injusticia parezca normal. No hablamos solo de malas acciones de personas concretas, sino de mecanismos económicos y políticos que generan y mantienen la pobreza, creando lo que el Papa Francisco llama una cultura del descarte, donde hay personas que sobran, que son de usar y tirar. Y el texto no se anda con rodeos para señalar la causa.
Apunta directamente a esas ideologías que ponen la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera por encima de la dignidad de las personas. El resultado, se argumenta, es una nueva tiranía invisible, que aparece cuando se impide a los estados vigilar y proteger el bien común. Y claro, todo esto nos lleva a una situación que es, cuando menos, paradójica. Por un lado, la riqueza de una minoría muy pequeña se dispara de forma exponencial, pero al mismo tiempo surgen nuevas formas de pobreza, y la gran mayoría de la gente ve cómo su bienestar se estanca o incluso va para atrás. El mensaje es claro: esto no es mala suerte, es el resultado de un sistema que está desequilibrado. Y justo aquí el análisis da un giro que lo cambia todo. Se insiste en que no se puede ver a los pobres como objetos pasivos de nuestra caridad. Son personas con dignidad, con sabiduría, con capacidad para actuar. Son los protagonistas, los sujetos de su propia liberación y de su propio desarrollo. Lo que inevitablemente nos lleva a plantearnos una pregunta un poco incómoda, la verdad. Como sociedad, ¿a quién escuchamos? ¿Le damos valor a la experiencia y al punto de vista de quienes viven en los márgenes? Lo que se sugiere es que ahí, precisamente ahí, hay una sabiduría única que necesitamos urgentemente para sanar nuestras sociedades. Y ya para ir cerrando, el documento nos pone delante de una de las historias más conocidas del Evangelio, la parábola del buen samaritano. Pero lo hace de una forma que la convierte en un espejo para nuestro tiempo y en una pregunta muy, muy personal. La escena la conocemos de sobra, ¿verdad? Es simple y es brutal. Un hombre tirado en la cuneta, necesitando ayuda urgente, pasan dos figuras religiosas, gente respetable, lo ven y deciden que no es su problema. Y tiene que ser un marginado, un enemigo social para ellos, el que se para, siente compasión y actúa. Y aquí está el kit de la cuestión para nosotros, hoy. La parábola critica una indiferencia que de alguna forma se ha vuelto sistémica. Nos hemos acostumbrado a mirar para otro lado, a ignorar el sufrimiento de los demás, hasta que nos toca directamente. El documento usa una frase durísima. Dice que nos hemos vuelto analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles. Y así llegamos a la pregunta del millón, la que no tiene escapatoria. Al final de la parábola, Jesús no pregunta qué hay que hacer, sino quién se portó como prójimo. Y esa es la misma pregunta que resuena hoy. En esta historia, ¿con quién nos identificamos? ¿Con los que pasan de largo o con el que se detiene? Porque al final, de lo que va todo esto es de algo que va mucho más allá de la política o la sociología. Para la fe cristiana, los pobres no son una categoría, ni un problema que resolver, ni una estadística. Son, de una forma misteriosa pero muy real, la presencia física de Cristo en el mundo. Y el remate final es ese mandato de Jesús en la parábola, que no es un consejo, es una orden directa. Ve y procede tú de la misma manera. Es una llamada a la acción que lleva resonando 2000 años y que hoy sigue siendo tan simple, tan potente y tan desafiante como el primer día.